Una nueva constitución es importante para la ciudadanía. Medicamentos a precio justo o tus derechos como consumidor o paciente dependen de una nueva constitución. Terminar con los abusos y las desigualdades indecentes también. Pensiones dignas y mejores salarios son urgentes. Para llevar adelante una agenda social que aborde realmente las demandas de las personas, se necesita una nueva constitución. El plebiscito es la forma para que el pueblo decida si quiere o no una nueva constitución y a través de qué mecanismo. Que nadie te arrebate un movimiento que es tuyo. La última palabra la tienes tú. Blanco es el color que va a dar a luz algo nuevo, algo nuestro, algo lleno de virtud. Una obra colectiva de tal magnitud que es capaz de un pueblo entero traerle plenitud. A cada generación le llega su momento. Pueblos originarios, mujeres, estén atentos, que hay que asegurarnos unos cuantos asientos para darle a nuestra patria renovados cimientos. Yo apruebo. Yo apruebo. Baja las pensiones de todos los abuelos, pesquemos nuestros sueldos y subámosles el pelo. Blanca la salud para sentirnos enteros, sentir la dignidad como un suave terciopelo. Blanco es el futuro que vamos a pintar, en el papel que del pasado nos va a liberar. En blanco nada queda, es hora de crear. Bienvenidos a lo hermoso de por fin despertar. Yo apruebo Convención Constitucional. Dame un segundo para moverme a Facebook entonces. ¿Ya lo tienes habilitado en Facebook? Muy buenas tardes. Damos comienzo a este tercer encuentro con la comunidad de San Miguel a través de el grupo de amigos de esta comuna en conjunto con el concejal Ernesto Balcázar Gamboa. Vamos a vivir en breves segundos entonces esta tercera experiencia de los encuentros. Francisco, no se escucha nada de lo que habla. Venga. Tirado se nota. Sí. Tiene audio, Francisco.
Yo puedo hablar. Yo voy a hablar mientras tanto, voy a dar la bienvenida. Buenas noches, amigas, vecinos, amigos. Se produjo ahí una falla, pero Francisco, nuestro compañero, va a volver pronto a conectar. Bueno, quiero darle la bienvenida a todo nuestro tercer encuentro de conversatorio para los habitantes de la comuna de San Miguel. Bueno, la idea es que ustedes también participen, puedan hacer preguntas por medio del Facebook, nosotros la vamos a leer en algún momento. Quiero presentar los invitados que tenemos hoy día. Quiero partir por Ingrid Lara, que es dirigente de la enseñanza pública, de la educación media, dirigente de un liceo público, el connotado y conocido Andrés Bello de San Miguel. Don Wellington Hernández, dirigente de social, de uno de los, fue el dirigente que dirigió uno de los proyectos emblemáticos de viviendas sociales después de los años 90 en San Miguel. La señora Marilú Retamales, presidenta del vecino 46, un gran aporte que ella hace cotidianamente en ayuda y respuesta a los vecinos. Y Francisca Sack, una compañera y amiga que trabaja en el tema de discapacidad, y en San Miguel hemos hecho algunas cosas, y pertenece a la corporación Gestión. Y por supuesto, vamos a saludar, y quiero saludar a nuestra invitada, una persona que todos nos ubicamos y conocemos por los medios. Ella, periodista, investigadora, quiero recordar algunos libros, por lo menos, bueno, también acompañada de su mascota. Esto es bien familiar. Ella quiere salir. Claro, yo quiero darle la bienvenida a Alejandra, decir que Alejandra es autora de 4 libros, dos muy conocidos, que es el tema de la justicia, cuando hizo la investigación, y que por eso el libro tuvo que cuidar su vida casi, huir del país, refugiarse en otro lado, en Estados Unidos me parece, y también escribió un libro sobre la AFP. 2 instituciones que hoy día, así como estas instituciones, la justicia y el sistema de AFP, que nos tiene cercados, digo yo, por más de 40 años, y hay otras instituciones en crisis. Pero ella fue una de las primeras que habló de que este sistema estaba en crisis, y lo demostró en estos 2 ejemplos, en el área de la justicia, de los tribunales, y en el tema de la AFP. Alejandra, yo quiero partir haciéndote una pregunta. ¿Por qué es tan necesario? Hoy día hablamos del cambio de la Constitución, de la creación de una nueva Constitución para Chile, crear un nuevo marco legal que nos permita tener más derechos, también más deberes. ¿Y por qué crees tú que es tan necesario hoy día el votar por el apruebo, como nosotros lo vamos a hacer, y por una comisión constitucional? Primero que nada, respecto de por qué es necesaria una nueva constitución, es porque las constituciones son la manifestación de como el rayado de la cancha o el dibujo de la casa en la que vamos a vivir, donde vamos a poner las piezas, donde va a estar el living comedor, donde vamos a poner el comedor, quién puede entrar y quién no puede entrar a la casa. Esa casa que se llama democracia, en Chile, en un momento fue tomada a la fuerza, ¿cierto? Y se dejó a mucha gente afuera. Y si bien después recuperamos el derecho a volver a entrar, se quedó mucha gente afuera. Y progresivamente la casa igual fue tomada por los más adinerados del barrio. Entonces los menos adinerados estaban amontonados en el patio, sin
sin techo, sin suficiente alimento y sin ser reconocidos como miembros de la familia. Entonces, no nos podemos seguir llamando democracia mientras que todos no tengamos el mismo derecho a entrar en la casa y a tomar las decisiones entre todos, poniéndonos de acuerdo en qué vamos a gastar la plata, para qué cosas nos vamos a endeudar y para cuáles no, a qué vamos a tener derecho todos y a qué no vamos a tener derecho todos. Hasta ahora, en la historia de Chile, las constituciones que en el fondo determinan este diseño han sido redactadas por hombres y por hombres de nuestras élites. Chile siempre tuvo gente en el patio, siempre. Las mujeres, por ejemplo, siempre estuvieron en el patio. Los pobres estaban en el patio. Hay que recordar que el derecho a voto de los analfabetos recién se aprobó cerca de 1970 o 1969 por ahí, y que fue el voto de los analfabetos el que permitió el triunfo de Allende en esa elección presidencial. Antes, la gente que no tenía cuarto medio o que no sabía leer ni escribir no tenía derecho a votar. Las mujeres lo ganaron también a mitad del siglo XX o comienzo del siglo XX, pero antes estaban fuera. Entonces, claro, y luego vino la dictadura, por supuesto, que fueron 4 señores con muchos conocimientos. Era la llamada Convención Ortúzar, era gente muy instruida, que sabía mucho, pero que por supuesto valóricamente no estaba pensando en crear una casa a la que pudieran entrar todos, sino que asegurarse que aunque se recuperara la democracia, los que estaban en el patio no pudieran entrar, ni tomar decisiones, por supuesto. Entonces, hemos estado estos 30 años esperando entrar. Hemos estado ahí esperando entrar, digamos, y en algunos momentos parecía que íbamos a entrar, pero después no. Por eso es importante hacer una nueva constitución, porque hay que diseñar una nueva casa y hay que asegurarse de que en la nueva casa haya espacio para todos y todas, que haya posibilidad de que todos conversando y poniéndonos de acuerdo y con transparencia decidamos mayoritariamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos, con nuestros ingresos, y qué cosas vamos a dejar de hacer, qué cosas ya no queremos hacer más. Por eso me parece que este proceso es histórico, porque no ha sucedido nunca. Nunca una constitución ha sido redactada por el pueblo. Esta es la primera oportunidad que existe de hacerlo, y además gracias al estallido de octubre y a todos los movimientos sociales que se iniciaron mucho antes, se estableció un mecanismo, una cosa que parecía imposible hace 5 años, que era la realización de un plebiscito. Siempre se dijo que no se podían hacer plebiscitos para estas materias, y resulta que sí se puede. Entonces, hay un plebiscito que va a preguntar si queremos o no queremos una nueva constitución, y que además nos va a dar la posibilidad de decidir si queremos una convención constitucional en la que participe gente elegida directamente para ese propósito, o si nos vamos a ir por una solución mixta, más conservadora, donde va a participar la mitad del Congreso y la otra mitad elegida. Esa oportunidad de entrar a la casa y de poder hablar y de poder decidir, seamos quienes seamos, tengamos el origen social que tengamos el origen étnico que tengamos, la preferencia sexual que tengamos, me parece que es un regalo que tenemos como sociedad,
que fue conseguida gracias a la voluntad de los millones de personas que se manifestaron el año pasado de manera muy ensordecedora, ¿no? Que imposible ignorarlo, y hay que, por supuesto, aprovecharlo, hay que honrar ese regalo yendo a votar y optando por alguna de las opciones que están en esa papeleta. Tienes razón, Alejandra, cuando tú dices, nombra el acontecimiento que ocurrió el 18 de octubre del año pasado. Quiero recordarle, y no lo olvidemos, que gracias a ese movimiento, desde el momento en que los chicos saltan y evaden el metro, el pasaje escolar, estamos hoy día iniciando la campaña para votar y nosotros decidir de qué forma se va a construir una nueva constitución en Chile. ¿Y por qué lo llevo a la mesa? Porque también no debemos olvidar que el 10% que se recuperó de las pensiones o del social fue gracias a este movimiento. Entonces la gente no debe olvidar a los jóvenes que hoy día aún todavía están detenidos y no son liberados por participar en este movimiento social. Entonces, yo quiero aprovechar, tenemos gente que te está siguiendo de todos lados, Alejandra, y me llega una pregunta de una persona que trabaja en el ámbito judicial y me hace la pregunta, ¿qué opinas tú del Poder Judicial en vista de las últimas resoluciones que han sido tan criticadas? Bueno, ¿cuál de todas las decisiones? Porque hay varias decisiones que se pudieran comentar, pero que el común de en términos generales, la justicia, si la vamos a comparar antes del Libro Negro y después del Libro Negro, o antes de la reforma procesal penal y después de la reforma procesal penal, hay que reconocer que ha cambiado muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, que los juicios sean públicos y orales. No nos olvidemos también de que antes no era así. Antes no se veían los juicios. Y eso, la publicidad de los juicios, esta publicidad, esta oralidad de los juicios, ha permitido también a la gente observar aquello que le parece justo y aquello que le parece injusto, las resoluciones que comparte y las que no comparte, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde quedaba todo bajo llave y era imposible observar el comportamiento de la justicia. Así que en esa materia ha habido un enorme progreso. ¿En qué sigue siendo igual o digamos, no ha habido mejora? Es que cuán determinante es el dinero en el resultado judicial. Hoy día es posible que personas inocentes, por falta de recursos, estén presas, porque las fiscalías, digamos, tienen mucho poder sobre las personas con menos recursos o con menos hábito de lidiar con el sistema judicial y normalmente caen en la trampa de declararse culpables a cambio de una libertad vigilada o domiciliaria que sin embargo los deja como con los papeles marcados, ¿no? Como culpables de un delito o muchas veces ni siquiera eso y terminan en prisión preventiva, aunque luego la investigación judicial 1 año, 2 años después demuestre que eran inocentes. Al contrario sensu, una persona culpable de un delito grave puede tener muchas más facilidades de ser declarada inocente, porque puede con el dinero contratar estudios de abogado que van a dejarse caer sobre un sistema judicial en que los fiscales, en este caso, son menos poderosos, no tienen las herramientas para hacerle el contrapeso
a estos estudios. Y si no salen declarados absueltos, por lo menos van a tener condiciones carcelarias, prisiones preventivas en lugares especiales o en sus casas, y condenas más favorables que en el otro caso. Entonces, esta influencia del dinero, de la posición social de los imputados, sigue presente en la justicia chilena y no se ha resuelto, lamentablemente, por las reformas que se han hecho. La Defensoría Penal Pública, por ejemplo, que debiera litigar en igualdad de condiciones con la Fiscalía para defender los derechos de los imputados, la Defensoría Penal no es un organismo público con los mismos recursos y con la misma entidad que la Fiscalía. Los defensores son contratados, son abogados particulares que son contratados en licitaciones que se hacen año a año y digamos, por el periodo que dura la licitación. No tienen necesariamente una mantención dentro del sistema y lo que se paga por cada caso es tan poco que en realidad el contrapeso que puedan hacer esos abogados a los abogados de la Fiscalía o a los abogados querellantes, acusadores, digamos, si se trata de alguien con poder, es muy baja. Alejandra, yo quiero aprovechar, bueno, no quiero personalizar la conversación, pero voy a aprovechar en este espacio de presentarte a una de nuestras amigas que nos acompaña, una dirigente de San Miguel de las escuelas públicas, la señora Ingrid Lara, y ella te va a hacer una pregunta. Alejandra, junto también quiero preguntarle a usted, concejal, justamente haciendo honor a estos jóvenes que ese 18 de octubre nos abrieron este mundo, esta posibilidad, este mundo lleno de colores, que podemos soñar ahora con que todo es posible. Yo creo que nos ha vuelto la vida a muchos de nosotros. Le pregunto a Alejandra y te pregunto, Ernesto, ¿cuáles creen ustedes podrían ser los lineamientos en esta nueva constitución para una educación pública fortalecida, en donde realmente se deje de segregar, sobre todo por el poder económico que tienen los jóvenes? A mí me parece que no hay que apurarse, que hay que asegurarse en este minuto de que la gente vaya a votar y que vote por el apruebo y que vote por la convención constitucional, porque de eso va a depender cuánto podemos soñar después. Si por ejemplo, el apruebo no gana o gana por un margen muy estrecho o va muy poca gente a votar, probablemente la posibilidad de hacer cambios radicales va a ser menor, o va a estar ensombrecida por la duda de la legitimidad del proceso. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa pregunta se responde según la fuerza que se demuestre en el evento plebiscitario. Yo, Ingrid, respondiendo al tema de cómo vemos desde nuestro cargo de concejal y cómo hemos trabajado mejorando, dando nuestra visión de la educación pública, yo creo que la educación pública tiene que estar totalmente administrada del Estado central. En San Miguel existe una cantidad de colegios privados impresionante, pero ninguno supera la infraestructura que tiene, por ejemplo, el colegio el Andrés Bello o el Llano, colegio básico que tiene laboratorios, computadores, y esos son con recursos del Estado. Entonces la gente cree que por pagar 20 o 40 mil pesos al mes, el colegio le da buena calidad de educación. Entonces creo que la educación tiene que volver al Estado central, administrada, no solo para los públicos, sino también para colegios privados que tengan normas iguales para todos, porque así nos va a hacer una diferencia con respecto a cuando los chicos apuesten a la universidad. Y también decir, y confío con Alejandra, que los piojos, como decía mi abuelita, se matan de a uno, y el primero es que tenemos que, de aquí al 25, hacer que toda la gente vaya a votar y que vote por nuestra apuesta. Nuestra apuesta es votar a apruebo y convención constituyente. Así que eso. Gracias, Ingrid. Espero que haya quedado satisfecha con la respuesta. Te voy a dar el paso a don Wellington Hernández, dirigente vecinal de uno de los proyectos sociales habitacionales
que se hicieron después de los 90 acá en San Miguel. Wellington, bienvenido. Y posición. Buenas tardes a todos. Alejandra, concejal, después usted si me puede responder esta pregunta. Este condominio que yo fui partícipe ya tiene más de 15 años. Aquí llegaron familias con muy pocas personas, con niños, y esos niños crecieron y se vuelve a crear el problema de que mucha gente vive en un departamento pequeño. Con la nueva constitución, ¿qué vamos a ganar o qué se puede hacer para mejorar la vivienda a las personas o a nuestros hijos mismos? Bueno, yo creo que si la nueva constitución, para mí lo esencial es que la nueva constitución redistribuya el poder y que ese poder vuelva a las mayorías, que es supuestamente el sentido de la democracia, con respeto a los derechos humanos, con respeto a las minorías, pero las decisiones se toman en un debate en el que participan las mayorías. Actualmente las decisiones las toma una minoría poderosa, que vive y que es muy homogénea, que viven todos muy cerca, y por lo tanto todas las decisiones que se toman en general, sobre todo las decisiones centrales, las que tienen que ver con lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las casas? ¿Dónde las vamos a hacer? ¿Existe o no existe el derecho a una vivienda básica, digna, digamos, de los chilenos, o es algo que se deja al arbitrio de cuánta plata tenga y la capacidad de endeudamiento? Si las decisiones, o sea, yo creo, y esta es mi posición personal, que nosotros podemos poner en la Constitución que toda la Declaración de los Derechos Humanos firmadas, ratificadas por Chile, y las que no se han ratificado también. Y podemos poner incluso una cláusula que todos los tratados por firmarse del futuro también forman parte de la Constitución. Pero si no tocamos la estructura política del país, esos derechos van a quedar en letra muerta. Lo más importante, en mi opinión, es cómo se diseñan la toma de decisiones. ¿Quiénes participan de los procesos políticos? ¿Qué instituciones son representativas de la sociedad y del soberano? Porque, por ejemplo, si mantenemos el Tribunal Constitucional que tenemos, no importa cuántos derechos se reconozcan en la Constitución, los proyectos van a terminar ahí y va a depender de esas 5 o 6 personas que no han sido elegidas por nadie, si el proyecto pasa o no pasa. Entonces, yo creo que hay que meterle mano al sistema hiperpresidencialista que tenemos, hay que meterle mano a la sujeción de las Fuerzas Armadas y de orden al poder civil, hay que meterle mano al sistema de gobierno y a las decisiones económicas. Tiene que ser posible que la ciudadanía decida sobre el presupuesto, cómo se gasta el presupuesto. No puede ser que hayan cotos de asuntos tan importantes que queden fuera de la deliberación democrática. Si estos asuntos quedan fuera y la Constitución nos permite, como hasta ahora, seguir jugando en los márgenes, tomando decisiones marginales respecto de lo central, los cambios no se van a materializar. Wellington, yo coincidiendo con Alejandra, también creo que la nueva Constitución debe, por lo menos, resguardar cómo construimos una vivienda básica. Hoy día se construye una vivienda básica de 40 y tantos metros. Cuando sabemos que eso no es suficiente para una familia tipo. Y dónde se construye también. O sea, creo que las nuevas condiciones y el nuevo marco legal que nosotros formaríamos, se crearía en Chile para que funcione el Estado chileno, quiera ser también en dónde se construye, en qué lugares, no lejos de los servicios básicos, lo que hizo la dictadura, sacar a todas las construcciones básicas, los puso en los extremos de la ciudad. Y esas poblaciones no tienen casi servicios
como la tenemos San Miguel. La Pintana no tiene los mismos servicios que San Miguel. Entonces, debieran cambiar esas condiciones. Voy a dejarle el paso a Astudillo, ya que no pudo, tuvimos ahí un problema técnico, para que pueda leer algunas preguntas del Facebook para que Alejandra la responda como ya. Gracias. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Bueno, recordarle a los amigos que nos están siguiendo, vecinas, vecinos de la comuna, que estamos en este tercer encuentro denominado esta noche Transformaciones para un Chile inclusivo e igualitario. Evidentemente el cambio constitucional, estamos a puertas de poder lograr los chilenos en septiembre próximo, acapara la conversación y también las preguntas. Hay una consulta que nos formula Ivonne Hermosilla respecto a cómo debieran elegirse los integrantes de la actual convención constitucional. Hay que precisar que es convención constitucional, no convención constituyente. Luego, Nidia Araya también hace una consulta respecto a cómo promocionar el apruebo acá en San Miguel, especialmente el rol que espera juegue el concejal organizando esta campaña. Y luego agrega cómo se definiría la institucionalidad municipal en una nueva constitución, cómo va a involucrar el cambio constitucional a los gobiernos locales. Tal vez ahí se pueda generar una modificación sustantiva también y tener los vecinos, los habitantes de cada comuna, una participación más relevante en los destinos de nuestras comunas. ¿Cuál era la primera pregunta? Perdón, es que... Primera pregunta, ¿cómo debieran elegirse los integrantes de la Convención Constitucional? No tengo información ni conocimiento suficiente como para decir cuáles van a ser los mecanismos que se van a usar. Lo que sí me parece básico que se permita la participación, al menos en igualdad de condiciones, de independientes y de militantes de partidos. Ya se dijo que ya se acordó que sea paritario, lo que me parece fantástico, pero falta por resolver los cupos a los pueblos indígenas, pueblos originarios que debieran también tener participación asegurada con constituyentes electos por ellos mismos, no representantes ajenos a sus pueblos. ¿Cómo se va a hacer? No lo sé. No sé cómo, cuál va a ser el mecanismo concreto. Lo que sí me parece que debieran generarse por lo menos esas garantías que he señalado. Lo segundo. Lo segundo era respecto a la campaña. La campaña en sí misma en las comunas, los territorios. Cómo esto también va a afectar a un futuro gobierno comunal con una nueva constitución. Sobre la campaña, yo creo que es muy importante que las organizaciones sociales que se activaron o que se crearon o que se coordinaron para las manifestaciones públicas, como las de que se hicieron a partir de octubre, las que se han activado ahora para las ollas comunes, tienen que seguir trabajando para que la mayor cantidad de gente vaya a votar. Decirle a la gente que vaya a votar no basta. Mucha gente va a necesitar ayuda, sobre todo en las condiciones de pandemia. Debido a las medidas que ha adoptado el gobierno, insuficientes, tanto sanitarias como económicas, probablemente al 25 de octubre haya una alta tasa de contagio y también un gran número de fallecidos. Las condiciones socioeconómicas, si no empeoran, no van a mejorar sustancialmente. Entonces, es todo un desafío logístico ayudar a la gente que vaya a votar. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, desde el punto de vista político, si
se mantiene esta definición del ministro París de que las personas contagiadas no pueden votar. Digamos, me parece que eso también amerita una gestión política, porque no se le va a negar su derecho a voto a las personas simplemente por estar enfermas. Debiera solucionarse por alguna vía. Entonces, por eso digo yo que no nos podemos distraer pensando, soñando en el contenido de la Constitución si no nos enfocamos en que quedan 2 meses solamente para el plebiscito y hay que resolver una gran cantidad de problemas logísticos que probablemente el gobierno no va a tener ningún incentivo en solucionar porque es de perogrullo que mientras menos gente vote le conviene más. Entonces hay un peso sobre la organización civil, política, social de la sociedad misma que va a tener que ponerse en marcha y en acción para permitir que este propósito de tener una votación amplia se manifieste. Sobre lo comunal le dejo la palabra. Gracias, Alejandra. Mira, yo creo que, y estoy seguro, la experiencia lo dice en el diario ejercicio de nuestro rol, creo que una nueva constitución debiera permitir mayor participación de las organizaciones sociales en lo que se invierte en las comunas. Hoy día las organizaciones sociales y territoriales recién están opinando sobre pequeños presupuestos, pero no presupuestos que se inviertan en las comunas, que cambien y que sean bastante ingerentes en el desarrollo de vida cotidiana de los habitantes de cada comuna. Creo que la nueva constitución tiene que abarcar el derecho y participación aún mayor de los habitantes de esas comunas. Y también la nueva constitución debiera tener el cambio del rol de los concejales, porque hoy día el alcalde define casi solo lo que se hace y no se hace. Nosotros somos meros fiscalizadores del rol o de lo que el alcalde de turno hace. Si bien ustedes saben, la ley nos obliga a ir solamente a los consejos, al municipio, que son 3 veces al mes. Yo creo que los concejales debieran por ley estar todos los días en el municipio, porque son fundamentales en el desarrollo y en el apoyo a las organizaciones y a la gente que llega al municipio a pedir ayuda. Pero más importante, creo, y coincido con Alejandra, de que hoy día debemos marcarlo en llamar y hacer que todos vayamos a votar. Eso es mucho más importante hoy día. Mañana veremos las condiciones y cómo creamos una nueva constitución. Ahora, ¿cómo se crea? Hay 2 opciones, porque son 2 votos, que la gente no olvide que está el apruebo, el rechazo, y también está apruebo, voto, comisión mixta y comisión constituyente, ¿no? Entonces la comisión constituyente es que cualquier hijo de vecino puede ser integrante de esos 150 personas que se van a elegir para que durante 2 años trabajen en una nueva constitución. No creemos que la comisión debe ser mixta. Mixta quiere decir que pueden postular senadores en ejercicio o diputados en ejercicio. Creemos que hoy día, cuando hablaba yo hace un rato, de la crisis de las instituciones, desde la iglesia, y nombramos carabineros, militares, lo judicial y salud, todas las instituciones que tenemos alrededor están en crisis. La gente ya no cree en los partidos tradicionales. Y eso es porque no hemos sido capaces de darle respuesta, ni tampoco nuestros diputados y senadores han hecho lo que se debe en el momento que es necesario. Si bien hoy día diputados y senadores se pusieron de acuerdo para que nosotros llegáramos a este plebiscito, fue por la presión social que nace en octubre, no es por otra cosa. Entonces, por eso es importante que cualquier persona que quiera hacer y se sienta con las condiciones de integrar esa comisión constituyente, buscar los medios para postular y lograr llegar a eso, si tiene las condiciones, que sea un líder natural de su barrio o de su comuna. Quiero darle la pasada el paso
a nuestra dirigente vecinal, nuestra amiga y dirigente de la Junta de Vecinos 46, Marilú Retamale. Le dejo la palabra para que hable con nuestra invitada de hoy. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida, por supuesto, a la representación de las juntas de vecinos en la Constitución. Si tú crees que es conveniente que haya mayor representación de las juntas de vecinos en la Constitución. ¿En la Constitución o en la Convención? Convención y Constitución. Ya. En las dos partes. O sea, me parece que los dirigentes sociales y en particular los dirigentes locales clásicos, tradicionales, son los y las dirigentes de las juntas de vecinos. Y por supuesto tienen que participar de pleno derecho y ojalá mayoritariamente en la Convención Constitucional. Sin embargo, que tengan rango constitucional no lo sé. Probablemente la Constitución va a establecer derechos más abstractos. Por ejemplo, el derecho de las organizaciones sociales a participar de las decisiones del gobierno local, algo así. No sé cómo se va a redactar, pero no creo que se haga tan al dedillo así como para decir qué tipo de organizaciones, porque el problema con nombrar es que lo que no quede dentro va a quedar fuera. Y entonces, supongamos que mañana se crea otro tipo de organizaciones que no sean las juntas de vecinos, pero otras que quieran participar de las decisiones también, va a decir alguien, bueno, la Constitución solo permite a las juntas de vecinos y no a X tipos de organizaciones. Entonces, la redacción de la Constitución tiene que siempre dejar espacio para que esas organizaciones tengan los nombres y formas que la gente se quiera dar. Por eso a mí me parece tan importante también tener en cuenta que la Constitución no es la estación de llegada, sino que la estación del comienzo, es la primera estación. Después de redactar la nueva Constitución, tanto más importante va a ser seguir participando en, por ejemplo, quién va a gobernar, cuáles van a ser los nuevos congresistas que se van a elegir en base a esa nueva Constitución, los integrantes del Poder Judicial, la reforma de la policía, en fin, tantas cosas que hay que reformar. Y en todas esas reformas, la participación mayoritaria de los chilenos y chilenas va a ser determinante en la forma y el sello que tengan. No todo es ley, no todo es constitución. Vuelvo a decir que si la constitución no se manifiesta claramente en una redistribución, en un rediseño de este hogar común, digamos, al final del día las cosas se van a hacer como siempre se han hecho. Bueno, vamos a tener una constitución más linda, nos vamos a sentir más orgullosos de lo que dice, pero si la toma de decisiones no cambia, se va a seguir tomando de la misma manera que hasta ahora. Entonces, a mí me parece que hay que también tomar conciencia de que la Constitución es el punto de partida y después hay que redactar leyes, elegir personas, rehacer, digamos, si vamos a diseñar nuevas instituciones, hay que pensarlas cómo van a ser, qué presupuesto van a tener y claro, esas son las decisiones difíciles porque no hay un presupuesto que alcance para todo. ¿Cómo vamos a recaudar impuestos? ¿Cómo se va a organizar la economía chilena para que se gaste la plata en lo que queremos gastar? ¿Y cuáles son las prioridades, las jerarquías, digamos? No son decisiones fáciles ni se van a agotar esos debates con la Constitución. Lo importante es que después de la Constitución, en el debate de todas las materias que nos interesan y que nos afectan, participemos todos y todas. Y también decir Marilú, que aquí se ha creado, y lo vivimos con la experiencia de la AFP, ¿no? Que hasta por ahí decían que después si retirábamos el 10%, se iba a incendiar Chile. Y que se iba a destruir el Estado, iba a quedar la escoba.
Hoy día también la derecha nos asusta con el tema de que ¿para qué vamos a ir a votar si los vamos a contaminar más? Creo que el Estado tiene el deber y este gobierno tiene el deber de buscar las instancias necesarias para que voten los que están contaminados, los que están enfermos. Y el el ministro de Salud no puede decir no van a ir a votar y no se puede ir a votar con las personas que están contaminadas. Ellas tienen un derecho que todos tenemos y lo tenemos que ejercer. Eso por un lado. Y qué importante también que participen los dirigentes. Cuando Marilú preguntaba si necesitan participar, es fundamental que participen también en este proceso. Desde hoy día, que ellos llamen a votar y participen también en ir a votar y participen en ayudar a la gente que necesita acompañamiento también para ir a votar. O sea, es fundamental. Por eso hablamos de una convención constituyente, porque quiere decir que la nueva constitución o las bases de la nueva constitución lo vamos a hacer nosotros, los chilenos. No una élite, como decía hace un rato Alejandra, como se han hecho todas las constituciones anteriores de Chile. Las hacían los dueños de este país. Hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros, nuestros representantes de nuestra clase, los trabajadores profesionales que no tienen título o que no son representantes de una clase o de representantes de una de las familias dueñas de este país. Por eso yo creo que hay que abogar. Voy a dejarle la palabra a Ernesto, una consulta, Alejandra. Escuché tus argumentos en este momento para entender bien. ¿Crear una nueva constitución es la base para crear un nuevo Estado? ¿En qué sentido? Porque con una nueva constitución tenemos que reformar las leyes, reformar quizás los ministerios que queríamos tener y hacia qué van a dedicarse. Claro, en el fondo, hoy día tenemos una constitución que, por ejemplo, pone por sobre otros derechos el derecho a la propiedad privada. Y el derecho a la propiedad privada es como un supraderecho y que se superpone o tiene preeminencia sobre el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, libre de contaminación, el derecho a la autodeterminación, aunque la Constitución dice que todos somos iguales en derechos y deberes y dignidad, en derechos y dignidad. Este es el primer artículo de la Constitución chilena hoy. Y sin embargo no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque el diseño del resto de la Constitución, o por lo menos la manera en que se interpreta esa Constitución, en el fondo lo que hace es establecer una desigualdad institucionalizada. La desigualdad está institucionalizada en Chile al punto que el acceso a los derechos básicos como la salud, educación, vivienda, previsión depende de los ingresos, no depende de ser un ser humano que habita este país. Entonces, esas son las definiciones constitucionales, a mi juicio, centrales. En mi opinión, está invertido el orden de los derechos. Primero debiera estar el derecho a la autodeterminación y a la deliberación del pueblo chileno. Y luego los derechos, digamos, o sea, el derecho a la propiedad privada no puede ser un derecho total. O sea, tiene que ser un derecho que está en relación con el cumplimiento de los derechos humanos del país. Por ejemplo, la propiedad del agua. Se podría discutir si está primero el derecho a la vida y a la salud por sobre el derecho de la propiedad. Pero esas son en el fondo esas son las definiciones. Y si tú tomas esa definición, por supuesto que vas a tener que cambiar las leyes. Porque hoy día la ley permite la propiedad privada del agua. Y si tú cambias la definición constitucional respecto de los derechos, vas a tener que cambiar esa ley, vas a tener que cambiar el Código del Trabajo, los códigos de agua, el Código Minero. O sea, es un trabajo de marca mayor.
no se agota con la Constitución. La Constitución no va a redactar un código minero. La Constitución puede decir de quién son los recursos naturales y con qué propósito se pueden usar. Pero de ahí, para darle carne a eso, hay que redactar leyes, y de esas leyes, reglamentos e instituciones que hagan cumplir esas leyes y reglamentos. Gracias, Alejandra. Francisco, le damos el paso para que nos lea otra cantidad de preguntas que hay por Facebook. Por favor. Bueno, primero destacar que hay una elevadísima participación de la comunidad, incluso desde otras comunas nos acompañan a esta hora de la noche en este conversatorio acá en San Miguel. Waldo Rubio, por ejemplo, dice desde La Pincoya: yo y mi familia aprobamos, y destaca la participación de Ingrid Lara durante este encuentro, ¿no? Tenemos varias consultas. Antes, eso sí, yo me quiero detener en un punto para que le quede bastante claro a la gente que nos está acompañando. Si triunfa la Convención Constitucional 100% electa, ¿cómo se va a integrar? Esto es lo que nos había consultado hace un rato atrás Ivonne Hermosilla. Resulta que, buscando la información en la biblioteca del Congreso Nacional, está disponible, ahí hay un set de información muy útil. Dice que se van a elegir 155 ciudadanos. Para ello se van a considerar los distritos electorales establecidos en las elecciones de diputados, con el mismo número de elegidos por territorio. Es decir, acá en San Miguel vamos a tener la posibilidad de elegir en el distrito al cual integramos con otras comunas de la zona sur, con La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, 5 constituyentes, si es que la alternativa de la Convención Constitucional resulta ganadora el próximo 25 de septiembre en el plebiscito. Si gana el apruebo más la Convención Constitucional, entonces vamos a elegir 5 constituyentes en este distrito que integra San Miguel con las otras comunas que le he mencionado. Jaime Andrés dice, pregunta para nuestra invitada, Alejandra Matus: ¿es partidaria de bajar el número de parlamentarios o, en su defecto, contar con una sola Cámara? Recordemos que en Chile tenemos Cámara de Diputados y senadores. Luego Gladys Abarca dice: ¿cómo se percibe el gobierno fuera de la frontera, en el exterior de nuestro país? ¿Se percibe ingobernabilidad? Está interesada en tu visión, Alejandra, de Chile en el exterior y de sus autoridades, por cierto. Bueno, respecto de la primera pregunta, que era... si eres partidaria de bajar el número de parlamentarios, hay un proyecto... No soy partidaria de bajar el número de parlamentarios. Me parece que esa es un típico volador de luces que dice: ahorremos recursos del Estado, bajemos el número de parlamentarios, cuando lo que se quiere en realidad es reducir la diversidad del Congreso. Si se reduce el número de parlamentarios, volvemos al Congreso previo a la reforma a la última reforma de la ley electoral, y por lo tanto menos participación de grupos que antes estaban fuera del Congreso. Sí me parece importante estudiar, y aquí creo que tampoco tengo una opinión completamente formada, creo que habría que ver lo que dicen nuestros especialistas. Yo en principio estoy por eliminar el Senado, digamos, porque me parece que también es una cámara adicional que tiende a ser más conservadora y que no le veo mucho sentido a que exista por sobre la voluntad que se manifiesta en la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados. Y lo segundo... La imagen del gobierno de Chile en el exterior con esta idea de la ingobernabilidad que ha reinado desde octubre a la fecha, supuestamente. Escucha, me da pena dar esta respuesta, pero la verdad es que Chile está fuera del interés internacional en este minuto. Lamentablemente es así. Chile es un país pequeño en términos de habitantes, y con la pandemia y también hay muchas naciones que están en esta
con otras formas probablemente, pero que también están en este mismo debate interno de identidad del sistema político que tienen. El sistema político norteamericano, estadounidense, por ejemplo, que deja fuera en principio a los inmigrantes, a los no nacionalizados, que tuerce por su sistema de elección por estado, de delegados estatales para la elección presidencial, tuerce el voto popular, ¿cierto? Hillary Clinton, en términos de número de votos, obtuvo más votos que Donald Trump, pero ganó menos estados. Entonces, al final se impone el número de estados y no el número de votos total, un poquito como lo que le pasó a Ricardo Lagos con Andrés Saldívar en la primera elección chilena. Y esas son las cosas que están en estudio, la influencia del dinero en la política, en fin, porque no solamente en Chile, sino que también en otros países, aunque hay respeto o hay sistemas formalmente democráticos, en la práctica no han impedido que se concentre la riqueza y que se agudice la desigualdad, que no debiera pasar, digamos, en un sistema de mayor distribución del poder. Y por eso los países se están mirando hacia adentro más que hacia afuera, como ocurría, por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Fría, ¿no? En que se trataba de que el proceso político de un país pequeño como Chile era observado a diario por otro país como Estados Unidos, porque lo que le interesaba eran las piezas de este ajedrez de la Guerra Fría, en que el mundo se dividía en dos ejes fundamentales. Así que eso, por un lado, es bueno, porque tampoco hay interés de la CIA o de otros organismos internacionales en intervenir en el proceso chileno y, digamos, o desestabilizarlo para que no ocurra. Mejor que no nos estén mirando para que podamos hacerlo tranquilamente. Lo que sí, Chile ha sido noticia en el último tiempo por la manera de usar los datos para, en el fondo, presentar una imagen más benigna de la pandemia y después resultar entre los países con mayor contagio y mayor número de muertes por millón de habitantes, lo que, digamos, ha sido resaltado, digamos, como este fenómeno de la Cenicienta que se vistió con un vestido, digamos, y llegaron a las 12 de la noche y volvió a ser harapienta. Claro. Está bien. Alejandra, sí, yo estoy leyendo, también estamos mirando los comentarios y todos aprueban. Pero si nosotros miramos los números, dice que el apruebo le va a ganar por más del 70% al rechazo. Y también dice los números que la Convención Constitucional le va a ganar por el 40 y tantos % contra el 25% de rechazo, de convención mixta, perdón. Pero yo no quiero reafirmarme en eso. Yo creo que eso nos sirve y nos debiera fortalecer el compromiso de ir a votar y de sumar a nuestros vecinos y a nuestros cercanos a ir a votar. Y que es tan necesario el primer paso que vamos a dar. El segundo, diría yo, porque el primero lo dieron los chicos cuando evadieron el metro y el pasaje escolar. Ese fue el inicio de esto. Hoy día estamos a 60 días de ir a marcar un lápiz el cambio de nuestra. Entonces es importante eso, que no nos dejemos diría engañar con esto de que no, si ya ganó el apruebo, así que ¿para qué voy a ir a votar? Entonces es importante que todos vayamos a votar. Voy a dejar ahora a nuestra amiga Francisca San para que converse un rato con nuestra invitada. Francisca San, ella trabaja en el tema de la discapacidad. Hemos hecho algunas cosas aquí en San Miguel con algún par de organizaciones. Vamos a hacer más. Sí, hemos hecho pocas, pero ya haremos muchas más.
Así que, Francisca, bienvenida y te dejo a nuestra invitada. Gracias. Primero, Alejandra, soy fans tuya, así como quinceañera, como bueno. tú eres mi rockstar, ¿ah? Así que agradecida por este espacio. Un poco hacer el alcance, yo creo que en realidad lo que dice el concejal va más allá del chico que saltó el metro, viene de la Revolución Pingüina, a mi parecer. Cuando ahí yo creo que volvimos a soñar. Un poco hacer ese punto. Bueno, mi tema en realidad, mi experticia tiene que ver mucho con el tema de discapacidad, con las personas en situación de discapacidad, y mi pregunta va enfocado a ello. Más allá de la nueva constitución, también estoy de acuerdo que los piojos se matan de a uno, entonces quisiera como centrarme en el proceso previo. Y en el proceso previo, las personas en situación de discapacidad, se presentó, digamos, un proyecto, una indicación, en el cual aseguraba el 10% de las listas de competencia para el futuro órgano constituyente. Sin embargo, algunos senadores de derecha, digamos, presentaron indicaciones sobre aquella cuota, reduciéndola al 1%. Lo cual evidentemente para no ayuda, sin duda no ayuda a promover, digamos, la participación política de las personas en situación de discapacidad, básicamente, sino que perpetuar la lógica de exclusión que han tenido desde toda la vida. Y me parece que es momento ahora, más allá, o sea, en tiempos de pandemia, me gustaría en realidad conocer tu opinión, Alejandra, considerando que el 20% de la población en Chile tiene alguna situación de discapacidad, es decir, es una minoría, casi, digamos, está como igualada a las personas mayores, a la población envejecida. Entonces, en función de ello, también preguntarle al concejal cuál va a ser la estrategia para promover la participación política y previo a eso, el voto en la comuna de las personas en situación de discapacidad. Porque creo que el Estado y el gobierno no hay estrategias para promover, digamos, la participación de las personas en situación de discapacidad, y peor aún, se sigue hablando de beneficios cuando en realidad lo que establece la convención son derechos, la consagración de derechos, que el Estado chileno está muy al debe, muy al debe. Todavía tenemos este concepto bien asistencialista de lo que es la Teletón, relacionado con personas en situación de discapacidad. Entonces, creo que ahí también comunalmente, y quisiera también saber tu opinión con respecto a esto, Alejandra, en el proceso previo, de lo más básico, cómo aseguramos la participación para ir a votar en las personas en situación de discapacidad. Eso. A mí me parece que idealmente, y probablemente sea difícil hacerlo porque, digamos, son muchos los factores que hay que considerar, pero a mí me parece que idealmente la proporción de constituyentes sea representativa de la proporción de esas personas en la sociedad. Si el 20% de las personas tiene alguna discapacidad, idealmente el 20% de los constituyentes debiera representar ese sector, digamos, igual que la misma lógica para decir que si las mujeres son la mitad de la población, la mitad de los constituyentes deben ser mujeres. Si las poblaciones, nuestros pueblos originarios representan el 15% de la población, bueno, 15% para pueblos originarios, en fin. Pero, claro, nada se gana sin lucha, ¿cierto? Nada se puede dar por sentado, ni basta con que sea justo para que suceda, y me parece que digamos, reducir la representación de las personas con discapacidad de un 20% que están en la sociedad, un 1% en la Convención Constitucional, es abiertamente, digamos, injusto y discriminatorio, porque obviamente que las políticas que se adopten a partir de la Convención Constitucional van a subvalorar esa realidad.
Pero creo que digamos, esto es, digamos, más allá de constatarlo, hay que manifestarlo en acción política y fuerza, digamos. Entonces, respondiendo a ese punto, entonces es súper importante además que, vuelvo al punto de que las organizaciones sociales, las organizaciones de base, se aseguren que las personas con discapacidad de su comuna, de su cuadra, de su barrio, de su familia, puedan expresar su derecho a voto, porque también esa participación de algún modo luego se va a traducir en las exigencias que se puedan hacer respecto de quiénes y cuánto y en qué proporción se van a representar en esa convención constitucional. Y estoy de acuerdo con el concejal que no basta decir lo que dice la encuesta, que el 70% va a votar a prueba, porque eso es si votan. Claro. Si no votan, da lo mismo que pensaran votar por el apruebo. Lo que importa es lo que se manifiesta en el acto mismo. Esa es la única opinión que va a valer. Y lo recalco porque no soy un poquito vieja. Recuerdo muy claramente lo que pasó con Ricardo Lagos, que digamos era casi presidente en 1990 y era el candidato, pero lejos más conocido y con mayor apoyo para el Senado. Como él estaba tan confiado que iba a ganar, se puso a recorrer el país, a apoyar a otros candidatos que salieron electos con su apoyo, y Andrés Saldívar, que era su compañero de lista, iba por las casas diciendo vote por mí porque total Lagos está asegurado. ¿Y qué pasó? Bueno, en la lista Saldívar superó a Lagos, y como era un sistema binominal, aunque Lagos tuvo, no me acuerdo si 200.000 o 400.000 más votos que Jaime Guzmán, por la elección de que se elegía uno de cada lista, a menos que se diera una circunstancia excepcional, salió elegido Jaime Guzmán y Andrés Saldívar, y Ricardo Lagos quedó fuera. Entonces, esa para mí ha sido siempre una lección de vida, de que uno no puede decir quién ganó, ni sentarse en los laureles, ni lo que dicen en las encuestas. Las encuestas aquí en Estados Unidos también daban ganadora a Hillary Clinton, y se pegaron el medio guatazo cuando ganó Trump. Entonces, no basta la manifestación, o sea, que bueno que la gente dice en un 70% que va a ir a votar, pero la tarea es que vaya a votar, y que nadie se confíe ni se quede en la casa porque bueno, si vamos a ganar, no hay nada ganado hasta que se juega el partido. Claro, como decía, gracias Alejandra, como decía por ahí, el partido se acaba cuando suena el pito. Claro. Antes no. Y como dice mi abuelita, es mejor que zozobra que fa falte. Claro. si vota el 80% de la gente, mejor todavía, pues. Pero no podemos confiarnos en que va a votar tal porcentaje, mientras que el día no llegue, porque también hay muchos factores que pueden debilitar la participación, y uno muy grande y muy presente es la pandemia. Sí, exacto. Esto va a jugar también en contra, y la derecha lo ha utilizado para que la gente no vaya ese día a votar. Yo quiero recordar a los que nos escuchan, nuestros amigos y vecinos, que ese día de la votación van a haber dos votos. Uno va a ser apruebo o rechazo, y el otro va a ser convención constitucional o convención mixta. Yo quiero insistir y voy a dejar claro que aquí nosotros estamos por apruebo y convención constitucional. La convención constitucional, como decía Alejandra antes, lo compone gente de la civilidad. 155 personas que se eligen, y nosotros en este distrito tenemos la opción de elegir 5 constituyentes que nos representen en ese proceso. Quiero dejar a Francisco para que nos lea otras preguntas. Pero me olvidaba de la pregunta que hizo la Francisca. Yo creo que nosotros estamos al debe como partidos políticos, como sociedad también, con respecto a la gente discapacitada.
y es una tarea que todavía no se ha puesto en la mesa, tú tienes razón. O sea, que hay gente y los partidos no le han dado el espacio necesario. O sea, hace 2 años atrás, 3 años atrás, nosotros recién en el municipio mejoramos las condiciones para recibir a gente con capacidades diferentes. Personas con capacidad. Claro. Entonces, estamos al debe y esperemos que este proceso también nos sirva para todos y todas, para todas las falencias que tenemos como sociedad, donde hagamos inclusión. Debiera haber, como dice Alejandra, creo en eso, que si somos un 10 o un 20% de gente con capacidades diferentes, que estén representados en ese proceso de la creación de la nueva Constitución, como nuestro antepasado, los mapuches, los aymara, también tienen que estar representados. Las mujeres, ¿por qué se dice el 50%? Somos 50% hombres y 50% mujeres. Y el Senado y la Cámara de Diputados nos da la realidad de eso. Entonces debemos trabajar por eso. Francisco, voy a dejar a Francisco para que lea los saludos y las preguntas de nuestros amigos en Facebook. Francisco. Gracias, Ernesto. Bueno, hay un alto interés de la comunidad que está acompañándonos esta noche por participar, especialmente en el plebiscito de septiembre. Y hay algo que se instala tal vez como una realidad que está a 60 días, porque es el miedo a participar. Hay mucha gente que lo ha expresado, conversa con sus cercanos, con sus familiares, y dice, estamos sintiendo miedo de ir a participar en la votación por un eventual temor a contagiarnos. Esa es una pregunta que está instalada ya con bastante insistencia. También nos preguntan por la participación femenina, cuál es el porcentaje en el cual debería participar este segmento de la población chilena en la redacción de la nueva Constitución. Ya está asegurada por ley que va a ser una Constitución que se va a construir de forma paritaria entre hombres y mujeres, 50% de varones, 50% de mujeres. Y también surge como una inquietud de los vecinos y vecinas que nos siguen, si hay que llegar a un porcentaje, Alejandra, si hay que tener, en algún momento la conversación al inicio lo planteaste, un porcentaje de participación y de un resultado claro, nítido para la chance del apruebo, más la Convención Constitucional, de tal manera de que sea un proceso sólido, que cuente con un respaldo abrumador de la mayoría de los chilenos y las chilenas. Esas son las consultas. No sé qué ya. La última votación superó el quórum, incluso el quórum que el gobierno decía este es el mínimo para meterse en este tema. Y con gracias a esa abrumadora mayoría, como señalaste tú, se murieron todas las ideas que había para contrarrestar ese proyecto, por ejemplo, ir al Tribunal Constitucional o vetar, digamos, porque perdieron piso. No había margen para que esas acciones, si se llevaban a cabo, tuvieran éxito. Yo creo que con el plebiscito hay que lograr lo mismo, que el apruebo sea tan abrumadoramente mayoritario, que no haya posibilidad ni de decir ni que A, ni que B, ni que C. Yo creo que el piso es la cantidad de gente que participó en la última elección presidencial. Ese es el mínimo. Pero el máximo es el cielo, porque el máximo es todos. El máximo es que participemos todos, pero digamos, hay gente que ha dicho que 70%, que 60%. Yo creo que no hay que casarse, no hay que poner un porcentaje que hay que cumplir, porque si no se cumple, lo que va a ser un triunfo se podría entender como una derrota. Pero sí que hay que ponerse la meta de tener una participación amplia, mayoritaria y muy por encima, ojalá, de la última elección presidencial. La otra consulta era respecto al temor que está afectando a mucha gente. ¿Cómo vencemos esa sensación? Tal vez con algunos consejos que tenga que dar la autoridad sanitaria. También lo habíamos mencionado o conversado hace pocos minutos, que no va a haber, o tal vez ya vivimos, lo palpamos, que no hay una
un incentivo por parte del gobierno para que la gente se movilice con miras al plebiscito. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitirle certeza a la gente de ir a votar, manteniendo la distancia social, usando la mascarilla, llevar alcohol gel? Estoy pensando en cosas prácticas, ¿no? Claro, creo que hay un manual que ya sacó el Colegio Médico, no sé qué, yo socializaría ese tipo de instructivo, pero en términos prácticos, concretos, hoy día es mucho más seguro ir a votar que ir al supermercado. Y la gente no tiene miedo de ir al supermercado, pero sí está teniendo miedo de ir a votar por la campaña que se está haciendo. Si se adoptan las medidas de cuidado que determinen, digamos, los especialistas del área, de nuevo, aquí es súper importante las organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio Médico, seguir esas instrucciones, ayudar a que se puedan seguir esas instrucciones, por ejemplo, desde las organizaciones sociales, asegurarse que haya suficientes mascarillas, que haya alcohol gel a la entrada y salida de los recintos de votación, sociabilizar los mecanismos que hay, cómo transportarse, cómo llegar, si no puede ir a pie al local de vocación, tal vez organizarse para ayudar a la gente a llegar. En fin, yo creo que con organización social ese temor se puede solucionar, los escollos que hayan se pueden superar y presionar también para que el plebiscito sea declarada una actividad esencial, con lo que se asegura que el plebiscito se haga, haya o no haya cuarentena en un territorio determinado. Gracias, Alejandra. Don Ernesto. Gracias, estaba silenciado. Yo quiero, bueno, gracias Alejandra por tu respuesta. Yo quiero dar la palabra a algunos de los compañeros o compañeras que están en el conversatorio, si quieren, o les queda una pregunta, además a Alejandra. Ingrid, Wellington. No, yo solamente quiero agradecer a Alejandra por el tiempo que se ha dado, porque nosotros estamos tratando de hacer un espacio en San Miguel, tratando de aportar desde nuestros pequeños lugares, y agradecer tu tiempo y que sigas en esta senda, porque realmente necesitamos gente que la gente crea. Y tú eres una de ellas, así que muchas gracias, y al concejal también por darnos este espacio. Wellington. Yo igual quiero agradecer a la señorita Alejandra por su tiempo, por instruirnos en cosas que quizás uno no sabía o tenía con un concepto un poco errado. Muchas gracias por tu tiempo y espero volver a escucharte nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra dirigente vecinal. Está muteada. Está muteada, sí. Está muteada. No la escuchamos. No te escuchamos, Mariluz. ¿Ahí? ¿Me escuchan Ahí. ahora? Sí. Ahí sí. Ya. Muchas gracias. Muy interesante. Yo no sé, le quería hacer si usted tiene alguna idea, cómo se puede elegir la convención constituyente. ¿Usted dice cómo postular? ¿Cómo se puede postular? ¿Cómo se va a elegir? Si acaso tiene alguna idea respecto Entiendo a eso. que los independientes, si hay postulantes independientes, tienen que reunir una cantidad de firmas dependiendo de la magnitud del distrito, pero entre 5.000 y 8.000 firmas, si quieren postular como independientes, o pueden postular también como independientes o como militantes de partidos dentro de las listas de los partidos políticos que van a poder llevar candidatos sin juntar firmas. Esos son los mecanismos que existen hasta ahora, a mi conocimiento. Sí, muchas gracias, muy amable. Así quedó la ley, explicarle a Marilu, que así quedó la ley, se van a elegir 156, en el caso de que gane la apruebo, la elección de convención constitucional, 155 personas, de la misma manera en que elegimos diputados en este distrito, pueden postular independientes que van a tener que concurrir, si se eligen 5 acá, tienen que constituir una lista de 6 personas y tener un porcentaje de firmas del respaldo ciudadano que representen un porcentaje de los últimos
sanmiguelinos que concurrieron a votar, por ejemplo, en la última elección parlamentaria. Es el 0,4% de la gente que votó. Es un poco engorroso de entenderlo en el aire, pero Sí. los independientes van a poder participar. Concejal, antes de que avancemos al cierre de este valioso encuentro, se me estaba quedando en el tintero una consulta de la señora Nidia Araya, señorita, y que insistió, por eso lo estoy formulando, ¿cómo se organiza la campaña de la prueba en San Miguel? Eso es así de claro. Muy bien. Bueno, ya están organizados los partidos de oposición en San Miguel. Hoy día se hizo una actividad de juego en la Plaza del Llano, por ejemplo, a esta campaña que comenzó en todo Chile hoy. Y con el correr de los días la gente se va a ir enterando de actividades y cómo vamos apoyando la campaña de la prueba. Y ella está más interesada en participar, que me mande a nuestro correo concejalbalcázar@gmail.com sus datos y la vamos a agregar y la vamos a sumar a estas actividades que todos los partidos que quieren una nueva patria van a trabajar por el apruebo. Así que eso, Francisco, y quiero aprovechar de que Francisca salude a nuestra invitada, Francisca. No, aprovecho, agradezco el espacio, me sumo a todos los agradecimientos a mi rockstar, Alejandra. Está buena esa, está buena. Y en realidad que estos espacios son súper, súper importantes. Su difusión sobre todo, hablar finalmente de educación cívica, lo vimos, hicimos el ejercicio anteriormente con la AFP, que las personas, muchas no entendían las explicaciones, ni siquiera el proceso, digamos, en que esto finalmente se transformó en ley. Entonces creo que ya ese ejercicio fue un primer ejercicio. Y debiese ser como más, fortalecerlo aún más desde los gobiernos locales, desde su difusión, desde lo que es a lo que se refiere el apruebo. Así que súper valioso. Agradezco un montón el espacio y la invitación, y a Alejandra por su tiempo, por supuesto, y sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos quienes nos estaban escuchando por haber compartido con nosotros esta horita casi y media. Alejandra, yo te quiero agradecer a nuestros amigos que nos acompañaron, decirte que la mirada nuestra y el ejercicio de representantes elegidos por la gente es de que la gente sienta de verdad que somos servidores públicos y estamos para mejorar nuestra vida cotidianamente. O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí hablando de una nueva constitución es porque creemos que es necesario. Cada día es más necesario cambiar este marco legal que nos rige y que ha sido tan injusto. Entonces, también quiero agradecer a nuestros invitados, que son nuestros conocidos desde mi rol de concejal, y no podíamos no hacer un encuentro para mucha gente en San Miguel que hoy día lo está viendo y que la seguirá viendo, porque esto queda en las redes, de cómo hacemos un ejercicio de participación. Y creemos que así como hoy día hay 4 mujeres y 3 hombres en esta conversación que se ve en la foto, creemos que la sociedad tiene que ser 50 y 50, porque hoy día somos tanto hombres como mujeres y tienen los mismos derechos que nosotros tenemos y que la sociedad les ha negado. Entonces hoy día más que nunca necesitamos que las mujeres también asuman roles que son necesarios más que nunca. Así que, Alejandra, te agradezco fraternalmente que hayas acompañado esta tarde a nuestros vecinos, a nuestros dirigentes y a nuestra gente que nos está escuchando, y esperamos que nos volvamos a encontrar para conversar después que termines tu proyecto allá en Estados Unidos y vuelvas más preparada y con más ganas de aportar. Bueno, tú estás más aquí que allá, porque todos los días te vemos en todos lados, pero eso es muy bueno y muy potente, porque no solo rockstar de Francisca, sino debes tener unas miles de fans que te siguen por todos lados, porque eres un gran aporte. Así que muchas gracias. Quiero dejar a Francisco
que nos va a despedir este programa como el animador oficial, diría yo, ¿no? Don Francisco. Claro. Bueno, yo solo quisiera hacer un breve ejercicio de síntesis. Por cierto, antes de aquello, comenzar con los agradecimientos para esta distinguida colega, periodista, agradecer su tiempo. Ha estado compartiendo desde el estado de Nueva York, en la ciudad de Brooklyn, con todos los sanmiguelinos, las sanmiguelinas. Eso hay que destacarlo. Hemos podido compartir con una destacada periodista chilena, con una larga trayectoria en radio, prensa escrita, televisión. Pasemos el dato, los domingos a la 1 de la tarde la podemos ver en la red, en el programa Pauta Libre, ¿no? Pauta Libre junto nada más ni nada menos que también a otras dos grandes colegas, Mónica González y Mirna Schindler. Entonces ahí hay un punto importante que podemos acompañar a Alejandra en este nuevo desafío que tiene en el periodismo nacional. Nos ha permitido, Alejandra, amigas y amigos, conocer a cabalidad el proceso que enfrentamos, una nueva constitución. Vamos a fijar los grandes principios con los cuales los chilenos y las chilenas tenemos que entendernos en los años que vienen. Vamos a entrar de lleno en una gran discusión. Son las normas del juego que nos vamos a dar, esta vez participando todos, no mirando y observando, sino que somos actores llamados a ser protagonistas. Eso hay que destacarlo. Esta no es la Constitución de 1980 que se aprobó en plena dictadura entre gallo y medianoche, así que tenemos la gran posibilidad de generar un cambio potente, un cambio político, tener una Constitución que sea moderna, acorde a los tiempos que nosotros en nuestras familias deseamos y anhelamos, con una educación pública fortalecida, lo mismo para la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente. Estamos viviendo el cambio climático, ya llegó. Hemos vivido 9 años de tremenda sequía en nuestro país. Bueno, el cambio climático no es que venga, llegó. Entonces, todas esas materias tenemos que compartirlas, colocarlas sobre la mesa en las conversaciones no solo del día domingo, ya todos los días son domingos, por lo menos en San Miguel, que estamos encerrados desde principios de junio. Así que eso es a grandes rasgos lo que Alejandra nos ha permitido dimensionar en este esfuerzo que está realizando el concejal Balcázar ya con este tercer encuentro. Dejar los invitados para la próxima semana. Fernando Atria también tendrá un gran momento para compartir con nosotros. Y no me queda más que insistir de corazón, Alejandra, en tu tiempo y enviarte un abrazo a la distancia. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Abrazo para ustedes también. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.